computador. Ahí está, en progres. ¿Qué progres que somos? Muy bien. Bueno, entonces estábamos en que... bueno, ahí entré por la cámara, pero esa se apaga. ¿Ven? Esta. Entramos por la otra cámara aquí. Ya está. ¿Entendido? Ahí está. Perfecto. Lo que es la tecnología, ¿eh? Qué increíble. Lo que es la tecnología, mira vos. Bueno, entonces, ¿qué estábamos? Sí, ¿qué pasaba con el páncreas? Se destrozaba. A consecuencia de eso, por supuesto, es un cuadro muy severo lo que se produce, con la lesión del páncreas, por supuesto, con la lesión de los vasos del páncreas, hemorragia, pero no conforme con esto, lógicamente se activa la coagulación, se activa en todo el sistema, lo que puede traer como consecuencia que haya una coagulación dentro de los vasos sanguíneos por completo, coagulación intravascular, o también puede haber una caída de la presión de todo el sistema arterial y un shock, y también es un cuadro muy severo. También puede haber necrosis de los riñones, un cuadro severísimo. Puede haber necrosis de los pulmones con edema pulmonar, severísimo. O sea, nada, lo que se les ocurra gravísimo es este cuadro. Es un cuadro muy grave. Y nada, eso... y dijimos hiperglucemia, hipocalcemia, nada, es un cuadro muy, muy severo. Y en el que, por suerte, la mayoría de las veces el cuadro es autolimitado y se soluciona el problema la mayoría de las veces, pero no por eso deja de ser un cuadro muy grave, pero después de este cuadro el páncreas queda destrozado, además del cuerpo, que queda lógicamente con la lesión que corresponda, el páncreas mismo queda destrozado. Ese es el motivo por el cual se interpreta en qué consiste la dieta después de una pancreatitis. ¿Cómo se hace una dieta después de una pancreatitis aguda? ¿Qué le darían al paciente de comer? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, perfecto. No, pero llegó un momento que pensé que hablaba solo. Bueno, nada. ¿Qué se le da a un paciente con pancreatitis? La respuesta es nada. Nada. No le podemos dar nada. Reposo de dieta absoluto. Cualquier cosa que le damos de comer al paciente es lo mismo que clavarle un puñal en la espalda. Mejor que le clavemos un puñal en la espalda y no que le demos nada de comer. Nada por la boca. ¿Por qué? Porque todo estimula la secreción pancreática. Porque el tubo digestivo no está enterado que el páncreas se destrozó y la acetilcolina que sale por vía vagal tampoco está enterada que el páncreas está destrozado y lo que queda de intestino no sabe que el páncreas está destrozado. O sea que la secretina, la colecistoquinina, la acetilcolina se fabrican igual. Entonces, nosotros no le podemos dar nada al paciente porque cualquier liberación enzimática del páncreas empieza de nuevo el proceso. Así que eso recordar siempre, pancreatitis aguda, sinónimo de no dar de comer al paciente. No se le da al paciente nada. ¿Está bien? Bien. Si sobrevivió, obviamente. ¿Está bien? Si sobrevivió. Bien. Sobrevivió el paciente. ¿Se le da alimentación parenteral o cómo se hace para Claro, que no claro, se desnutre? la alimentación que va a recibir va a tener que ser parenteral. Claro. Inicialmente igual la idea es ver cómo se maneja ese paciente de acuerdo al estado general propio del paciente, porque por ahí el primer día puede llegar a ser un ayuno y no hace falta darle más que el suero. ¿Está bien? O sea, eso con líquidos se puede mantener al paciente, con líquidos, cloro, sodio, algún mineral lo podemos mantener, porque tampoco hace falta que le demos de comer nada por vía parenteral si no es necesario. O sea que eso va a haber que ver el grado o sea, el estado nutricional del paciente. ¿Está bien? Pero la idea es no darle nada por boca desde ya porque
Eso es matarlo, eso y matarlo son sinónimos. Bueno, si todo va bien, ¿qué pasa con las pancreatitis? Las pancreatitis se recuperan y no, listo, y nada, no pasa nada, se recuperan y ahí será hasta la próxima pancreatitis. Hay que tratar de ver los factores que desencadenaron la pancreatitis para tratar de que no se repitan. Y después lo demás, nada, es cuestión de que recupere. Que eso no, nada, por ahora no nos interesa a nosotros. Es decir, eso, la idea es ver la pancreatitis, tener noción de qué es lo que pasa y cuál es el grado de gravedad de la lesión. Pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica ya no es lo mismo. La pancreatitis crónica es otro cuadro. ¿Está bien? Esa ya es una enfermedad en la que hay como rebrotes de pancreatitis agudas, pero más leves. Entonces son inflamaciones pancreáticas constantes, son leves, pero constantes. ¿Está bien? O sea que hay diferencia entre uno y otro en que son, uno es más constante que el otro. Me parece que, a ver, espérenme un segundito, voy a buscar, que creo que tengo acá. Espérenme un segundo. Creo que tengo una pancreatitis crónica para mostrarles. Ahí lo veo, sí. Acá hay uno que dice pancreatitis, que dice pancreatitis crónica. Acá está, sí, pancreatitis crónica. Bueno, vamos a ver ya que está, tenemos diapositivas al respecto. Entonces, les comparto. Compartir. Y me conformo. A ver. ¿Está? Este que decía pancreatitis. Creo. Héctor empezó a compartir pancreatitis crónica. Ahí está. Que estaba pancreatitis crónica. ¿Quién dijo que no? Creo que había uno de aguda, pero el de aguda no sé dónde está, pero este era fácil de encontrar. El pancreatitis aguda no me acuerdo si se llama pancreatitis aguda. Ahí está. Bueno, ahí tiene enfermedad inflamatoria con cambios morfológicos irreversibles que dan lugar a fibrosis, destrucción de parénquima exócrino y un elevado porcentaje de casos también puede tener endócrina. ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa con esto? Fíjense, en el contexto de este síndrome es habitual la existencia de desnutrición de origen multifactorial. ¿Está bien? Pero un factor importante de la desnutrición de estos pacientes se agrava con la presencia de la pancreatitis porque se disminuye la absorción de alimentos, ¿no es cierto? Al disminuirse la absorción de alimentos, obviamente, la situación empeora. Bueno, entonces, la pancreatitis crónica es una enfermedad como todos los crónicos. ¿En qué consiste un cambio morfológico crónico? Ahí dice cambios morfológicos irreversibles, pero de tipo crónico. ¿Qué es un cambio ¿Cuáles son los cambios morfológicos que tienen los procesos crónicos? No sabemos. Bueno. Siempre que ha superado una línea del tiempo muy larga y que ya los cambios en la forma son evidentes. Bueno, pero eso sonó más como guitarra. Los cambios morfológicos de la cronicidad siempre son los mismos. Es decir, destrucción con regeneración tisular, fibrosis, neoformación de vasos, pérdida de funcionalidad de parénquima. ¿Se entiende? Esas son las características de lo crónico. Siempre que encuentro crónico, está el tejido tratando de rehabilitar, de hacerse de vuelta. El proceso está destruyendo. Necrosis. Fibrosis, porque se está restituyendo también lo que se pueda de la arquitectura. Fibrosis. Neoformación de vasos, porque hay que formar vasos sanguíneos, cada vez lo que se va destruyendo y rearmando.
¿Se entiende? La celularidad siempre, los linfocitos y los macrófagos, células plasmáticas, es decir, son características de los procesos crónicos siempre lo mismo, es siempre la misma cosa, siempre se repite lo mismo, porque los procesos crónicos responden a procesos constantes de destrucción que traen aparejado el tratar de renovar o de reponer lo que se está destruyendo. La consecuencia, entonces, la consecuencia es eso que uno ve. Bueno, entonces acá dice, es irreversible. ¿Qué cosa es irreversible? La lesión. Las lesiones son irreversibles porque se fibrosa el órgano, donde no hay una capacidad regenerativa importante, porque este órgano no es como el hígado que tiene una capacidad regenerativa importante, entonces hay destrucción del parénquima. Dice exócrino, por supuesto, pero también endocrino, porque en la medida que van apareciendo las reavivaciones, los reavivados del proceso, entonces se va lesionando también el páncreas endocrino. Entonces ahí tengo qué es lo que pasa acá. Bien. ¿Con qué se asocia la pancreatitis crónica? Miren a quién está acá de vuelta. El consumo elevado y prolongado de alcohol. ¿Está bien? Consumo elevado, perdón. Consumo elevado y prolongado de alcohol. ¿Está bien? Acá dice, he puesto más de 100 gramos o 150 gramos por día de etanol durante más de 10 años, pero la realidad es que no siempre es así. Pueden ser menores cantidades también. ¿Está bien? Pero consumos elevados y prolongados en el tiempo son un factor predisponente importante y ahora vamos a ver por qué. Bueno, luego tenemos pancreatitis idiopáticas, que desconocemos con qué las asociamos, por supuesto, que estas dos se llevan la mayoría, y luego tenemos autoinmunes, obstructivas de tipo crónico, bueno, unas tropicales que son especiales, que no importa, ¿no? Y alteraciones metabólicas como hipercalcemia, hipertrigliceridemia, son factores que son predisponentes, ¿está bien? Tóxicos, que no son alcohol, ¿no? Algunos fármacos pueden producir, algunos pancreatitis crónica, algunos antibióticos, algunos diuréticos, el tabaco, por supuesto. Bien, entonces tenemos acá cosas que se relacionan con la pancreatitis. La principal, el consumo elevado de alcohol. Y en este sentido, entonces hay que hacer una aclaración. Pero quiero ver si... Una cosita. Acá está. Bueno, acá, alcohol. El alcohol, ¿qué pasa con el alcohol? Nosotros habíamos visto que el alcohol produce, ya de por sí, metabolito que es el acetaldehído, por un lado, que ya es un metabolito tóxico para la mayoría de las células. 1. Entonces, producción de acetaldehído. 2. Producción de radicales libres. Se producen radicales libres. Esto vale para cualquier órgano. Producción de radicales libres, producción de metabolitos tóxicos. ¿Está bien? Pero, el alcohol en el páncreas produce algunos efectos particulares. Uno es la disminución de secreción de agua y bicarbonato por parte de las células ductales. Produce toxicidad en la célula ductal de modo tal que fabrican menos agua y bicarbonato. Pero acá lo importante, bueno, agua y bicarbonato, son las dos importantes. ¿Por qué son importantes? Porque nosotros dijimos que el bicarbonato mantenía un pH que favorecía la no activación enzimática dentro de los conductos. Por otro lado, el agua también era solubilizante de las enzimas en los conductos. Si nos falta el agua, nos falta el bicarbonato, tenemos una menor solubilidad de los zimógenos con una mayor tendencia a su activación. Eso es un factor predisponente importante que tiene el alcohol extra aquí. Las secreciones se hacen más viscosas, ¿está bien? Y la secreción más viscosa trae otro problema, que es la obstrucción de los conductos pancreáticos. O sea que tengo un factor más todavía agregado. O sea que tengo la toxicidad propia del alcohol, tengo la alteración de las secreciones propiamente que favorecen la activación de las enzimas y la falta de solubilización, y tengo por último, esa misma viscosidad puede obstruir
los conductos pancreáticos. De hecho, hay precipitación proteica, las proteínas que están encargadas de que no haya precipitación, que dijimos que habían proteínas de solubilización, esas proteínas se fabrican de forma alterada, y entonces hay mayor tendencia a la precipitación de los simógenos. Entonces tengo precipitación de simógenos, secreciones que tienen una viscosidad mayor, que pueden fabricar concreciones, son proteínas que se endurecen. Las proteínas, los simógenos o proteínas del conducto se forman como si fueran calculitos. La disminución del agua, la disminución de bicarbonato, es decir, el alcohol trae en conjunto una serie de factores predisponentes específicos para este órgano, pero además tiene los factores predisponentes de cualquier otro órgano, que es la producción de radicales libres, ¿cierto? que son productores de lesión per se, los radicales libres, la modificación, la producción, perdón, de metabolitos tóxicos, la modificación del citoesqueleto de las células, es decir, cosas que valen para cualquier célula, pero acá en hay algo más que es esto. Por eso el alcoholismo se asocia con pancreatitis crónica con gran frecuencia. ¿Está bien? Bien, entonces teníamos factores predisponentes, hay causas etiológicas o que se asocian. Hay, por supuesto, algunos factores especiales, como son la genética, y algunos factores ambientales que pueden, además de los que mencionamos antes, es decir, los factores previos, estos factores actúan sobre un individuo que ya tiene una genética y factores ambientales que lo rodean, o que le influyen, ¿no es cierto? Entonces esos factores, factor idiopático, bueno, no, pero fármacos, el alcohol, la autoinmune, ¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado antes, tienen actividad sobre un individuo genéticamente que genéticamente puede tener una predisposición. Hay genes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, el CFTR, que tiene que ver con proteína inhibidora de tripsina. Nosotros dijimos que los ductos secretaban proteínas que inhibían la activación enzimática. Bueno, un inhibidor enzimático es el inhibidor de tripsina. El inhibidor de tripsina evita que el tripsinógeno se transforme en tripsina dentro de los conductos. Si un individuo tiene el gen CFTR que codifica para este inhibidor de tripsina, lo tiene menos, entonces tiene menor cantidad de inhibidores de tripsina, y por lo tanto hay mayor probabilidad de que ese individuo se le active el tripsinógeno dentro de los conductos. O sea que ahí hay un factor genético marcado, un factor genético claro, que puede ayudar a un individuo a que desarrolle con más facilidad una pancreatitis crónica. Es decir, hay factores genéticos, este es conocido, pero hay otros factores que no conocemos y que también influyen en que un individuo tenga mayor propensión al desarrollo de esas pancreatitis crónicas. Luego dice factores ambientales, por supuesto, dietas que tienen mucha proteína, pueden ser factores que predispongan a la pancreatitis crónica, probablemente relacionado ese contenido alto proteico con la obligación del páncreas de tener una mayor secreción. Entonces, las dietas hiperproteicas podrían asociarse con esto. ¿Está bien? También aquellas que tengan mucha grasa, que sería lo mismo, que obligan al páncreas a secretar. ¿Está bien? Y algunas dietas con bajo contenido en grasa pueden hacer lo mismo. Y el hábito del tabaco, el tabaco también es un factor predisponente. Ya de por sí el tabaco, como ven, bueno, nada. Pero el tabaco lo que puede hacer es modificar la secreción pancreática por un lado, pero además produce alteración de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluyendo los del páncreas, que pueden favorecer isquemias pancreáticas. Entonces, factores que predisponen independientemente de los agentes que son agente último, por llamarle, ¿no es cierto? Entonces, los agentes últimos actúan sobre individuos que tienen ya factores predisponentes para que se produzcan estos procesos de pancreatitis crónica. Bueno,
los cambios alimentarios, eso también, ¿no? Cambios alimentarios pueden aumentar la incidencia de la aparición. ¿Está bien? Bueno, mayor consumo de alcohol, está bien, eso no hay problema. Bien. ¿Cómo se desarrolla esta pancreatitis? ¿Cómo se desarrolla la pancreatitis crónica? Bueno, la pancreatitis crónica tiene que ver con sucesivos embates o sucesivos episodios de pancreatitis, no lo vamos a llamar aguda, pero sucesivos episodios de lesión pancreática. Es decir, son episodios de lesión pancreática pequeños, ¿no es cierto? Entonces el número de células acinares va disminuyendo, así se va, es decir, las lesiones continuas van produciendo disminución de las células acinares, va habiendo dilatación de los conductos pancreáticos, se van dilatando con el tiempo, se infiltra el intersticio, ya dijimos, ¿ven? Ahí está linfocitos, células mononucleares, también fibroblastos, y eso trae como consecuencia fibrosis, se va fibrosando la glándula. Es decir, que se va desarrollando una lesión continua y permanente de la glándula. Y la lesión es irreversible, ¿por qué? Porque las lesiones van disminuyendo la cantidad de células acinares, eso no lo podemos reponer, y por otro lado porque se va produciendo fibrosis. Entonces el órgano se va fibrosando. Esta es la consecuencia del proceso crónico, que se va produciendo inflamación tras inflamación, es decir, hay periodos de remisión seguido de periodos inflamatorios agudos. Pero los periodos inflamatorios agudos pueden ser silentes, a diferencia de las pancreatitis agudas. En este caso los procesos pueden ser silentes, es decir, pueden no determinar, no mostrar ningún cambio externo, y el paciente igual está teniendo el desarrollo de su pancreatitis crónica, como muchos procesos crónicos, que son invalidantes por ese motivo, van desarrollándose de forma silenciosa, y nosotros no lo evidenciamos, y la lesión se va produciendo y el órgano va perdiendo celularidad y va ganando fibrosidad, por llamarlo de alguna manera, fibras. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el producto final? La insuficiencia exócrina por atrofia acinar extensa, es decir, no hay acinos. ¿Está bien? Entonces se produce insuficiencia exócrina. Y la insuficiencia endocrina, porque se va perdiendo la arquitectura del órgano, y la pérdida de arquitectura implica que, por un lado, los vasos sanguíneos se comprimen o cambian su calibre o se deforman, ¿no es cierto? Por un lado, entonces, el compromiso de los vasos sanguíneos por pérdida de la arquitectura normal, y segundo, la pérdida de la arquitectura normal sobre el propio islote. Avanzan sobre el propio islote las fibras de colágeno, generalmente son las fibras, entonces las fibras de colágeno avanzan sobre los islotes y van produciendo lesión directamente en el propio islote. Entonces la consecuencia final es la destrucción del páncreas exócrino y endocrino. ¿Está bien? Entonces, las vías canaliculares se terminan obstruyendo, ahí dice, la obstrucción de las vías canaliculares, la reparación permanente y deficiente, la fibrosis, como dice ahí, la necrosis que viene asociada con estas cosas. La necrosis es muerte de células, que se van muriendo células, el estrés oxidativo permanente, ¿no es cierto? Son las causas que producen un proceso, como dice del otro lado, inflamatorio no resuelto, ¿está bien?, con mecanismos de reparación permanente y necrosis permanente. La conclusión final, lo que dice arriba: insuficiencia exócrina, insuficiencia endocrina. Es decir, ahí tienen, esto tiene como un resumen de cómo se desarrolló, de cómo se determina el desarrollo y evolución de la pancreatitis crónica. Es decir, el proceso es un proceso que va lesionando y terminamos sin órgano. ¿Está bien? Sin órgano exócrino y a la larga sin órgano endocrino. La pancreatitis crónica conduce a la insuficiencia pancreática. Ese es el final de este proceso. O sea, el final del proceso es la insuficiencia pancreática. Bien, ¿de qué depende el pronóstico? De cómo va a caminar esto? ¿Qué pasa con este paciente? ¿Se muere al día siguiente que tuvo nada? No. Un paciente con pancreatitis crónica puede vivir, pero lo que se le va desarrollando es lo que le va pasando es que va perdiendo calidad de vida.
Lo que va sucediendo es que va perdiendo calidad de vida. Y en esa pérdida de calidad de vida, entonces, y esa pérdida de calidad de vida va a depender de la edad en la que se esté desarrollando la pancreatitis, es decir, las pancreatitis en general se desarrollan en el adulto y generalmente aparecen en adultos, no en adultos jóvenes, sino que aparecen generalmente de la cuarta década de vida en adelante, y el proceso se va dando de forma lenta. Entonces, de acuerdo a la edad en que comenzó, ¿no es cierto?, el paciente, el pronóstico va a empeorar. Si el paciente tuvo más tiempo para desarrollar el proceso y el proceso lo agarra con una pancreatitis desarrollada a la edad avanzada, eso tiene un peor pronóstico, por supuesto. Las complicaciones, el pronóstico también depende del desarrollo o no de diabetes y las complicaciones de la diabetes. Es decir que, nada, obviamente va a tener un peor pronóstico aquel que destruya sus células acinares y destruya sus células beta, las células de sus islotes, de forma más temprana, y entonces permita que se produzca una diabetes y las complicaciones de la misma. Y por supuesto, el pronóstico empeora si el paciente no deja de tomar alcohol, que eso es fundamental. El paciente que tiene pancreatitis aguda y crónica, o crónica, la sugerencia es nunca más alcohol. Se acabó la vida del alcohol. ¿De acuerdo? En algunos casos, para pancreatitis agudas, algunos dicen, bueno, pero mi opinión es que, nada, que el alcohol, una vez que se tiene una pancreatitis, el alcohol es veneno, mejor es tomar veneno que tomar alcohol. ¿De acuerdo? Porque el desencadenamiento de los procesos, además, se hace cada vez, en las pancreatitis crónicas en especial, se hace cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. O sea que hay periodos del proceso agudo y periodo de proceso en remisión. Pero los procesos agudos se desencadenan cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad si las noxas persisten. Entonces hay que tratar de que tengan la menor cantidad de procesos agudos y por supuesto la menor cantidad de noxas que afecten al órgano. Entonces, ¿para qué? Para evitar que el pronóstico sea peor. Bueno, conclusión, el alcohol y la pancreatitis no se llevan. Así que si alguna tuvo una pancreatitis, largue el alcohol. ¿Cómo es la clínica de la pancreatitis? Bueno, obviamente se inflama y se fibrosa la glándula, y entonces eso trae como consecuencia dolor abdominal, insuficiencia pancreática exócrina, con mal digestión, que significa que mal digestión barra, ahí no está, pero barra mala absorción. Es decir, lo que hay un problema es una mala absorción de origen luminal. Cuando vimos mala absorción dijimos que habían malabsorciones de origen luminal. Bueno, esta es una mala absorción de origen luminal. ¿Por qué? Por una mala digestión enzimática. ¿Por qué? Por falta de enzimas. ¿Por qué? Por falta de secreción. ¿Por qué? Por falta de acinos y fibrosis de la glándula. ¿Está bien? Por falta de acinos, perdón, por inflamación y fibrosis de la glándula. O sea que ahí tenemos destrucción progresiva, trae dolor, trae insuficiencia pancreática, ¿está bien? Y trae exócrina y puede venir asociado en muchos casos con insuficiencia pancreática endocrina, que se traduce, por supuesto, en diabetes mellitus. ¿De acuerdo? O sea que esta es una diabetes por destrucción pancreática, pero no es una destrucción como en el caso de la pancreatitis, de la diabetes tipo 1, no es una destrucción con la misma fisiopatología, porque la destrucción de la diabetes tipo 1 es debida ¿a qué? La destrucción pancreática de la diabetes de tipo 1, la destrucción de los islotes, la destrucción de los islotes pancreáticos en la diabetes de tipo 1 es debida a la inmunidad. ¿De acuerdo? La diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune, donde hay un proceso de celularidad, es decir, son los linfocitos T los encargados de destruir las células beta. También hay anticuerpos, pero principalmente son linfocitos T. Los linfocitos T destruyen la célula.
También hay activación de linfocitos B con anticuerpos, pero los principales destructores de las células pancreáticas en la diabetes de tipo 1 son los linfocitos T. En este caso, la fisiopatología es diferente porque no es autoinmune, sino que es una lesión directamente por el proceso inflamatorio en curso. ¿De acuerdo? Por el proceso inflamatorio, por la isquemia que se va produciendo, entonces se produce lesión de de los islotes, lo que se traduce en diabetes, en diabetes secundaria. Entonces sería una diabetes secundaria. ¿Qué otras cosas hay en la clínica? Bueno, cosas más inespecíficas como son vómitos, sensibilidad a la palpación del abdomen, aunque no haya dolor, es decir, el paciente no tiene dolor, pero uno lo toca y le molesta, fiebre, taquicardia, náuseas. Esto principalmente son, estas cosas que están acá son características del proceso agudo, cuando está el proceso agudo. La única que por ahí no es solo del proceso agudo y que puede estar en la cronicidad es decir, perdón, la cronicidad, solo del proceso agudo, no en los periodos de remisión. Lo único que podría haber en el periodo de remisión es la sensibilidad al tacto abdominal. Lo demás, en los periodos de remisión, el paciente no tiene fiebre, náuseas, vómitos, no tiene taquicardia. Pero, por lo menos en los estadios iniciales, ¿no es cierto? Después, cuando está avanzado, puede tener calidad de vida, se deteriora y el paciente tiene pérdida de peso, con la desnutrición asociada, ¿no? Principalmente por la falta de absorción de nutrientes, y eso trae aparejado una serie de cosas que pueden incluir, por supuesto, estado nauseoso, anorexia, pero eso en estadio avanzado. Y si no, durante los periodos de remisión prácticamente no tiene síntomas, excepto por ahí la sensibilidad en el epigastrio. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la clínica, la tríada, lo que nombrábamos antes, está acá, es la tríada característica. Esta es la tríada característica. Dolor, insuficiencia pancreática exócrina y la insuficiencia pancreática endócrina. Esta es la tríada derivada de la inflamación y fibrosis de la glándula que caracteriza a la pancreatitis crónica. Bien. Nada, acá dentro de tratamiento, ahí dice entonces, hay que corregir las alteraciones nutricionales, por supuesto, disminuir el dolor en el caso que sea permanente y controlar la insuficiencia pancreática. ¿Cómo controlar la insuficiencia pancreática exócrina? ¿Qué suponen que se hace con estos pacientes? ¿Qué alimentos le darían a un paciente que tiene pancreatitis? Se le queda, o que tiene pancreatitis crónica. Al de la aguda, dijimos, cuando tiene la pancreatitis aguda no le damos de comer, pero a la crónica no podemos no darle de comer. ¿O sí? Bueno, la respuesta es no, no podemos dejar de darle de comer. Entonces, la alimentación, sacando las grasas excesivas y sacando las dietas hiperproteicas, o sea, dietas que tengan un exceso de, no le damos. Por lo demás, las dietas son acompañadas en términos generales por complejos enzimáticos que damos por vía oral. ¿Está bien? Le ayudamos al páncreas con complejos enzimáticos por vía oral. Eso es lo que quiere decir que controlamos la función exócrina de maldigestión. Es decir, le damos moléculas, enzimas, complejos enzimáticos, como puede ser el pancreoflat, por ejemplo, que lo que hacen es ayudarle al páncreas a realizar su tarea de digestión. ¿De acuerdo? Por lo demás, la dieta, el balanceado de la dieta es similar. Lo que hay que ver es qué tipo de grasa le vamos a dar, las cantidades tienen que ser bien proporcionadas de proteína, lípido y glúcido, y bueno, y nada, y después lo demás es cuestión de sacar el alcohol más que nada. Y por supuesto, corregir las alteraciones nutricionales, si necesita hierro, vitaminas, etc. Bien. Bueno, entonces hemos hablado una palabra de pancreatitis en sí. El tema que nos queda tratar de páncreas, que lo tratamos en páncreas, aunque en realidad no es una enfermedad propia del páncreas, es lo que se llamaba antes
hoy se llama mucoviscidosis, y era la fibrosis quística del páncreas. Fibrosis quística, que en realidad no es una patología, repito, propia del páncreas, sino que es una patología general, y que y que uno la trata en el páncreas porque, bueno, porque se la describía así, y porque además lo afecta al páncreas, y una de las características es que produzca insuficiencia pancreática. Bien, la fibrosis quística en realidad se llama mucoviscidosis. La mucoviscidosis es una patología que tiene un origen genético. Es una de las pocas patologías que tenemos bien descritas de origen genético. Es decir, entendemos claramente o relativamente de forma clara qué es lo que está sucediendo. Entonces tengo que ver de qué se trata, y para ver de qué se trata la fibrosis quística o la mucoviscidosis, para ver de qué se trata, tengo que acordarme de algunas cosas, como son las membranas celulares. Las membranas celulares del organismo, ¿de qué está hecha una membrana celular? ¿Saben de qué están hechas las membranas? Nadie sabe de qué está hecha una membrana celular. O están durmiendo, o no están escuchando, o ya es un exceso. De fosfolípidos, profe. Bien, fosfolípidos. Bien, las membranas celulares están hechas de fosfolípidos y colesterol. Pero además, entre esos fosfolípidos hay proteínas. ¿Qué funciones tienen las proteínas de las membranas? Transporte de nutrientes. Bueno, vamos a ponerle transporte de glucosa, de aminoácidos. ¿Qué más? ¿Para qué sirven las proteínas de una membrana? Forman receptores, forman canales, ¿Cómo? forman receptores de sustancias. Receptores, bien, receptores. Canales. ¿Qué más? ¿Cómo? Canales para ingresar a la célula, ¿Canales para qué? para que pasen sustancias de un lado al otro. ¿Cómo qué? Sodio. Sodio, potasio, cloro. Entonces, canales iónicos. ¿Está bien? Canales iónicos. Sodio, potasio, calcio, cloro. Y ahí es donde llegamos. Entonces, las proteínas de membrana forman parte de la membrana. Y hay proteínas transportadoras, como dijeron, de moléculas, de macromoléculas, hay proteínas que sirven de receptores, hay proteínas que sirven de señal para el reconocimiento del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, hay proteínas que sirven, hay proteínas enzimáticas, que son enzimas que están en las membranas, no sé, la fosfolipasa, por ejemplo. Es decir, pero hay proteínas que sirven de canales. Y dentro de los canales, hay canales para distintos iones. Pero nosotros particularmente hacemos hincapié en los canales de cloro, que son los que nos importan ahora. Transportadores, canales de cloro en las células humanas, iba a decir de los mamíferos, pero no estoy seguro si todos los mamíferos es igual exactamente. Entonces digo de los humanos. Los canales de cloro de los humanos son de dos tipos. Los que son AMP dependientes y los que son AMP independientes, es decir, los que dependen de AMP cíclico y los que no dependen de AMP cíclico para su funcionamiento. Bien. Los canales que no dependen de AMP cíclico están en todas las células del cuerpo. En cambio, los que dependen de AMP cíclico están en las células secretoras. Es decir, en células que intervienen en procesos de secreción, en procesos en células secretoras, en células glandulares, esa es la palabra, no secretoras, perdón. Los canales
AMP cíclico dependientes de cloro están en células glandulares, ¿sí? Ya sea en la propia célula glandular